Nosaltres ara seguim a l'estació central. Iniciem un seguit de col·laboracions amb ERE Servicios Jurídicos, una assessoria. Podem saludar al seu director, l'Ernesto Rubio, benvingut. Gràcies. Parlarem durant un seguit de programes de les clàusules i garanties que contenen alguns dels serveis que contractem, com ara avui que parlarem de les assegurances dels vehicles, d'acord? Perfecte. Què hem de saber? D'una banda, primers grans dubtes que ens passen pel cap, a banda de lamentablement, com ja sabem, cada cap de setmana o cada dia molta gent es deixa la vida a les carreteres, també molta gent resulta ferida, i ferida amb lesions greus, i això els obliga a seguir un tractament o anar a dirigir-se a un centre de referència, que en aquest cas la seva asseguradora el dirigeix cap allà. Però moltes vegades hi ha gent que diu, home, jo he anat a urgències, vaig a un hospital públic, i d'allà em diuen que me n'he d'anar a un centre privat. Això és així? Està sempre previst d'aquesta manera? Bueno, en un principio tengo que decir que es así porque el público en general desconoce los derechos que le asisten para ir a curarse donde quiera. La Audiencia de Barcelona, en una sentencia, nos dice que la salud es el bien primordial de la persona y ésta tiene derecho a elegir el médico que más confianza le dé. Partiendo de esta base, no conocemos los derechos que nos asisten en sanidad y no conocemos los derechos que nos asisten en lo que son las pólizas del propio automóvil. Tenemos garantías como son la libre elección de médicos, que si leyésemos en muchas ocasiones el condicionado de la póliza, veríamos que podemos ir a los mejores médicos que queramos porque hay capital suficiente para pagar sus facturas. ¿Qué ocurre? Que el gran, podríamos decir, chantaje de las aseguradoras es el decir, si vas a estos otros médicos, yo de momento no te pago. Por lo tanto, o vas donde yo te digo, o lo pagas tú, y luego si tienes derecho, reclámalo. Claro, es un tema de financiación. Nosotros, ¿qué intentamos transmitir a nuestros clientes en el despacho siempre? El decir, tus derechos son estos y la forma de realizarlo es de esta manera. Tenemos que saber que cuando hay un accidente de tráfico y tienes lesiones, las aseguradoras tienen la obligación de realizar lo que se llama la oferta motivada de indemnización. Quiere decir, la ley les obliga que antes de 3 meses te tienen que dar una cantidad a cuenta de las lesiones. En general esto se desconoce. Si tienen unos profesionales que velan por sus intereses, incluso con este dinero ya se puede empezar a financiar los verdaderos intereses del lesionado. Porque ¿qué hay en el trasfondo de ir a unos centros concretos? En el trasfondo es que al final los informes médicos es lo más importante de cara a la indemnización que perciba el perjudicado. Y aquellos centros donde las aseguradoras sin ningún tipo de problema no paran de enviar lesionados, tenemos que pensar que son los centros que harán los informes más objetivos, o si los médicos son muy objetivos, las aseguradoras pondrán problemas para que vayan allí los lesionados. Entonces, dentro de esta duda, con relación a lo que podríamos decir, lo que es la asistencia médica, pues bueno, pueden estar más masificados, menos, ser más incómodos porque nos pillan más lejos, menos, pero con relación a los informes finales, yo sí que estoy en condiciones de asegurar que no son los informes más objetivos que nos pueden realizar. Seguint amb aquesta qüestió, les pòlisses dels nostres vehicles contenen algunes garanties que normalment l'assegurat en aquest cas no acostuma a reclamar perquè no sap que realment té dret, no? Quines són aquestes garanties que usualment són els nostres contractes però que nosaltres com a usuaris no reclamem? Y que muchas veces fins i tot és per això, és per una qüestió de desconeixença. Sí. Yo tengo que decir sobre este particular de que los condicionados de pólizas son tan diversos como cantidad de compañías existen. Cada una tiene el suyo, pero hay algunas básicas que sí que existen en todos. Por ejemplo, la libre elección de abogado particular. Esto no te acostumbran a informar en la aseguradora. Te ponen un abogado de la propia compañía y te dicen, él te llevará la defensa de sus intereses. Bueno, yo aquí, si me permitís, haría un paréntesis para decir, ¿es el abogado más adecuado para defender nuestros intereses? Yo tengo que decir radicalmente que no, por una sencilla razón. En muchas ocasiones, nuestra propia aseguradora tiene obligaciones de indemnizarnos a nosotros, aunque no sea la responsable. Y digo esto desde la perspectiva de que puede existir una póliza de ocupantes que, mal llamada de ocupantes, a quien cubre realmente es al conductor, que tenemos que reclamarle una indemnización por las secuelas que nos queden, y el abogado que nos ha puesto la propia compañía va a decirnos que el contrario, que es el responsable, nos tiene que pagar XXX, pero no va a decir, y a tu propia aseguradora, que es la que a mí me paga, tienes que reclamarle. Con lo que yo digo, si tenemos una garantía que nos cubre la libre elección de abogado,
Usémosla, conozcámosla y vayamos a un profesional independiente para que realmente vele por nuestros intereses. Se da otra connotación muy importante aquí, y es cuando tenemos un accidente en itinere. Si nos pone el abogado la compañía de seguros, nos ha puesto el abogado la compañía de seguros. O sea, no nos equivoquemos y no digamos que es nuestro abogado. Es el abogado de la compañía de seguros que, por un contrato que existe, está trabajando en este caso para nosotros. Pero ¿trabajará en profundidad para todos los intereses que conlleva este accidente? Un accidente en itinere tenemos que reclamar posiblemente a la mutua de accidentes laborales, tenemos que reclamar posiblemente la póliza de accidentes de convenio, tenemos que reclamar la póliza de ocupantes a nuestra propia aseguradora, tenemos que reclamar al responsable de responsabilidad civil del otro vehículo. Todo esto no lo hace ningún abogado de compañía. Y es correcto que no lo hagan, porque no lo contrata la compañía para hacer todo esto. El error está en que no nos lo digan. ¿Por qué no nos lo dicen? Pues porque si vamos a un abogado particular, la compañía le sale mucho más caro porque tiene que pagar los honorarios del colegio de abogados y por lo tanto la economia es lo que prevalece en los accidentes de tráfico, en todos los aspectos. Estem apuntant temes molt importants. Nosaltres tenim el telèfon del programa a la vostra disposició si algú està a casa i vol fer alguna consulta respecte a algun tema que estem apuntant ara mateix en aquesta taula. Recordem 932972824 és el telèfon del programa si voleu formular alguna qüestió al senyor Ernesto Rubio. Perquè per tot això, Ernesto, que comentava vostè ara, clar, el que potser ens imaginem és que segurament moltes vegades hauríem de demanar una segona opinió. Yo casi diría que es obligatorio. A nosotros nos llega mucha gente al despacho que nos dicen, me han pasado una oferta de tanto por el accidente que he tenido, por las lesiones, ¿qué le parece? Tengo que decir que en un porcentaje muy alto, pero muy alto, tengo que decir, esto es para tomar café. Si nos pagan la comida también, que nos lo digan, pero... Y con el tiempo, las personas nos han dicho, pues era verdad, con ofertas que en este momento estoy pensando de 3 o 4.000 euros iniciales, hemos acabado en indemnizaciones de 25 o 30.000 euros. Y esta no es muy importante. Dirás, hombre, pues hay una diferencia sustancial. Sí, es cierto. Pues hemos tenido siniestros donde la compañía de seguros ha llegado a decir que aquí no hay nada que hacer porque entendemos que según el atestado de la Guardia Civil o Mossos d'Esquadra, depende de dónde sea el accidente, no se puede reclamar. Hemos iniciado nosotros las acciones, hemos realizado una reconstrucción del accidente y al final han cobrado los lesionados indemnizaciones muy importantes. ¿Qué ocurre? Hay que tener un verdadero interés para luchar por los accidentes de tráfico. Tenemos que saber que, queramos o no, nos guste o no, el mundo se mueve con dinero. Y tú cuando pagas unos honorarios justitos a un profesional, el profesional este se mueve de una manera justita. Cuando tú trabajas en un mercado libre y sobre todo, en muchos casos, trabajas sobre resultados, el profesional ya se espabilará en que tengas unos buenos resultados para que tengas una buena indemnización y él te pueda cobrar los honorarios que correspondan. Seguint amb el tema, per exemple, de l'assistència, parlàvem de les lesions, d'aquests centres de referència on moltes vegades les asseguradores ens dirigeixen, perquè, com tu bé deies, tenen contractes, convenis com a centres de referència, etcètera. Es decir, ¿nosotros y hem d'anar por obligación? No, en absoluto. Y aún digo más, es muy lamentable que una persona, en este caso pongo Hospitalet, pero hemos visto casos que pueden ser del Prat, pueden ser de Castelldefels y que los envían a la clínica Delfos allá arriba en Barcelona. Digo Delfos porque es una de las de referencias, hay 2 o 3 más a las que acostumbran enviarles. Claro, es una penosidad para una persona lesionada que tiene dificultades de movimiento hacerle un desplazamiento de 1 hora, pues, y en muchas ocasiones incluso te dicen que vayas en autobús. Hay ocasiones que te ponen en ambulancia o te ponen un taxi, pero dices, hombre, ¿de qué? Si al lado mío tengo un centro de rehabilitación que me lo pueden realizar perfectamente. Aquí, si el perjudicado se asesora correctamente, no tendrá por qué ir a estos centros de referencia. Nosotros particularmente los desaconsejamos siempre.